Estimados estudiantes del módulo Empresarismo, bienvenidos a nuestra cuarta semana en la cual seguimos tratando los aspectos relacionados con la oportunidad de negocio que se materializa a través del plan de negocios. En esta oportunidad vamos a hablar de un estudio complementario a los tres estudios anteriores que vimos, que, como ustedes bien saben, corresponde al tema del estudio legal. Nosotros ya vimos en las anteriores teleclases lo que comprendía o las características de lo que es el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio administrativo. En esta oportunidad vamos a ver en qué consiste el estudio legal, del cual ya habíamos dado unas bases iniciales en la anterior teleclase, en las cuales veíamos cuáles eran las características que debe contener el estudio legal y que obviamente pues hay que tener en cuenta el tipo de sociedad comercial que vamos a constituir. Entonces en esta teleclase vamos a revisar, a repasar y a reforzar el concepto relacionado con el estudio legal. Para ello, yo les sugiero a todos ustedes que revisen este video que se denomina 10 pasos para crear una empresa en Colombia, el cual ustedes van a encontrar en la sección de anuncios, en los videos complementarios correspondientes a la semana 4. Ustedes encontrarán el link y encontrarán el video donde pueden observar detenidamente cuáles son esos pasos importantes que debemos tener en cuenta para crear una empresa en Colombia. Así que me permito remitirles a todos ustedes a la sección de anuncios, a videos complementarios, para que revisemos esta información. De igual forma, yo les recomiendo a todos ustedes que a través del link y a través de videos complementarios en la sección de anuncios, ustedes también tengan la posibilidad de revisar este video relacionado con los pasos para crear una empresa por parte de personas naturales y jurídicas. Entonces, la idea es que ustedes, cada uno, revisen el material en anuncios en videos complementarios. Muy bien, entonces, en la esencia del estudio legal básicamente consiste en definir qué tipo de sociedad comercial vamos a constituir nosotros en el momento de crear una empresa. Recordemos que el plan de negocios es el documento que nos permite materializar nuestra idea de negocio y convertirla verdaderamente en una oportunidad de negocio plasmada en la realidad. Entonces, la esencia del estudio legal está básicamente en comprender qué tipo de sociedad comercial vamos a constituir. En las teleclases anteriores, en la teleclase anterior, veíamos un cuadro comparativo de las sociedades comerciales, tanto de personas como de capital. Es importante retomar esa presentación, ya que ahí encontramos cuáles son los elementos diferenciadores entre un tipo de sociedad y el otro. ¿Esto ustedes dónde lo pueden encontrar? Esto lo pueden encontrar directamente a través del Código del Comercio, en lo que tiene que ver con el régimen legal de las sociedades, en el cual pues ustedes pueden revisar esta información más detalladamente allí y encontrarán los beneficios y en qué situaciones se recomienda constituir cada tipo de sociedad comercial. Aquí, por ejemplo, tenemos las que en este momento están reguladas por nuestro régimen legal de sociedades en Colombia, que es la sociedad limitada, ¿cierto? La cual, como su nombre lo indica, el monto, la responsabilidad va limitada hasta el monto de los aportes de los socios, que va con un número límite de máximo 25 socios. La sociedad colectiva, que es aquella, es una sociedad de personas en las cuales hablamos de unas siglas, por ejemplo, e hijos y hermanos y compañía. Cuando nosotros vemos esto entre paréntesis, estamos hablando de las denominaciones sociales, de la razón social o de la denominación que tiene la sociedad en cada uno de las tipologías respectivas. Por ejemplo, si yo voy a constituir una sociedad limitada, debe aparecer el nombre o la razón social y las palabras LTDA, que significa limitada. La sociedad anónima, que comprende mínimo 5 socios llamados accionistas y cuya sigla es SA. La sociedad en comandita simple, cuando hablamos de sociedad en comandita simple hay dos tipos de socios, tanto los gestores como los socios comanditarios, los cuales gestores aportan dinero, comanditarios aportan puede ser en trabajo, en especie, ¿cierto? Y se denomina S en C. La sociedad en comandita por acciones, que aquí los socios gestores son accionistas, los cuales aportan acciones. Y también tenemos los comanditarios. La sociedad por acciones simplificada SAS, que es una nueva
sociedad que fue constituida o fue regulada desde el año 2008, la cual pues prácticamente es una sociedad o es una tipología de persona jurídica que es muy común en este momento en Colombia, y la empresa unipersonal EU, ¿cierto? Entonces aquí tenemos básicamente una clasificación de cómo son las denominaciones según el tipo de sociedad que vamos a constituir. Para ello, nuevamente, yo les sugiero a todos ustedes que revisen el cuadro comparativo de las sociedades comerciales que vimos en la anterior teleclase. De hecho, también hay que tener en cuenta que hay unas entidades jurídicas y hay de dos tipos: las personas de derecho público y las de derecho privado. ¿Cuáles son las de derecho público? Aquellas que son constituidas por capital público, o sea, directamente son recursos del Estado. ¿Cuáles son estas personas jurídicas de derecho público? Son la nación, el departamento, el municipio, las empresas industriales y comerciales del Estado. Por ejemplo, una empresa de acueducto de cada localidad o municipio se comprende como una persona de derecho público. Es decir, a pesar de que vendan el servicio de acueducto y alcantarillado, son personas o personas jurídicas que se financian con recursos propios del Estado. Y personas de derecho privado, es decir, pueden catalogarse de dos formas: con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Las de derecho privado son aquellas que se constituyen por iniciativa de las personas naturales como cualquiera de nosotros, y que no implica, en este caso, una financiación o unos aportes de capital de parte del Estado. Entonces, tenemos que con ánimo de lucro estamos hablando de las sociedades de hecho, las sociedades regulares, o sea, las comerciales, los consorcios, que son uniones temporales, en las cuales dos o más empresas se unen para llevar a cabo un proyecto, y las sociedades de economía mixta, o sea, es decir, aquellas que tienen funcionamiento como si fueran empresa pública, pero que a su vez tiene manejos o capital propiamente dicho de privados o particulares. Por ejemplo, una empresa como Ecopetrol en Colombia es una empresa de economía mixta. ¿Por qué? Porque a pesar de que la administración se hace basada en principios de gestión pública, los recursos de Ecopetrol provienen, o la financiación proviene, de accionistas privados. Y sin ánimo de lucro, que aquí hablamos de las asociaciones y las fundaciones y las entidades sin ánimo de lucro como tal. Entonces, básicamente, esa es la categorización de las entidades jurídicas que tenemos actualmente en nuestro país. ¿Cuáles son los trámites? Nosotros en la anterior teleclase habíamos visto cuáles eran esos trámites generales para constituir una empresa aquí en Colombia. Recordemos, revisemos los videos que les acabé de mencionar en esta teleclase, que se encuentran en la sección de anuncios en videos complementarios correspondientes a la cuarta semana. Básicamente hablamos de cuatro tipos de trámites. Primero, los comerciales, que son todos aquellos relacionados con la escritura pública, la minuta de constitución. Estamos hablando de la inscripción de los libros, los libros obligatorios, que esos ustedes encuentran esta información en el Código del Comercio. La matrícula mercantil. Todo esto son trámites comerciales. ¿Que dónde se adelantan? Se adelantan directamente en la notaría, ¿sí? Para efectos de la minuta de constitución, y también ante la Cámara de Comercio de la jurisdicción respectiva. Tenemos los trámites de seguridad laboral, que son todos aquellos concernientes a inscribir la empresa a una entidad promotora de salud en Colombia, por ejemplo, para efectos de afiliación de los colaboradores o de los trabajadores a una EPS. También tenemos los trámites asociados con el Fondo de Pensiones y Cesantías, ¿cierto? O administradoras de fondos de pensiones. El tema relacionado con afiliar a la empresa a una administradora de riesgos laborales. Y por supuesto, también tiene que ver con la afiliación de la empresa para efectos de aportes parafiscales, al SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las cajas de compensación. Entonces, esos son trámites de seguridad laboral que se adelantan directamente en las entidades que acabamos de mencionar. Los trámites de funcionamiento, que en este caso hacen referencia al concepto de uso de suelos, Saico y Asimpro, cuerpo de bomberos. Para efectos de una droguería es importantísimo el registro INVIMA y el concepto de sanidad
¿Por qué? Porque estamos hablando de una prestación de un servicio directamente enfocado a personas, a la integridad, a la salud de las personas, y es muy importante este tipo de trámites que se adelantan directamente en las alcaldías y en las dependencias respectivas. Y los trámites tributarios que tienen que ver directamente con la expedición del RUT y el NID, que esto la definición del régimen para el pago de impuestos, bien sea régimen común o régimen simplificado, y esto se hace directamente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Aquí encontramos, por ejemplo, algunos de estos requisitos. Si vemos los dos primeros, tienen que ver directamente con trámites comerciales, o sea, es decir, con Cámara de Comercio, DIAN Rudinit, que tiene que ver con la DIAN, y todos los demás permisos, certificado de higiene, de bomberos, uso de suelos, permiso de avisos, SAICO y ASIMPRO, permisos adicionales y registro INVIMA, son de funcionamiento, que era lo que aquí acabamos de mencionar. Muy bien, estimados estudiantes, espero que por favor revisen este material, revisen los videos complementarios que dejamos en la sección de anuncios y por favor tomen atenta nota de estas aclaraciones, de estas explicaciones, las cuales son importantes para efectos del desarrollo de la guía de aprendizaje número 3 y por ende también de nuestro último parcial que tenemos en el módulo. Hasta pronto.